El aire fresco de la noche de la ciudad heló a Mark hasta los huesos cuando salió de su auto, con la mente consumida por la conversación que acababa de escuchar. Sus ojos recorrieron la concurrida calle, pero sus pensamientos seguían llevándolo de regreso a la reunión que acababa de presenciar desde la esquina de la habitación. En un rincón oscuro del bar, su mejor amigo, Alex, alguien en quien había confiado como si fuera un hermano, estaba haciendo un trato con el mismo hombre que Mark había jurado derrotar. La sonrisa de Alex había sido demasiado fácil, su apretón de manos demasiado firme, sellando una asociación que podría destruir todo por lo que Mark había trabajado. A Mark se le cortó el aliento en la garganta. La traición ya no era una posibilidad, era una realidad de la que no podía escapar. El hombre que siempre había estado a su lado, con el que había luchado en las buenas y en las malas, ahora era su enemigo. Mark sintió que el peso del momento lo invadía mientras su pecho se contraía y la comprensión se apoderó de él como una niebla fría. Lo que había sido una alianza de larga data ahora era un arma apuntada a su espalda. Tenía que actuar rápido o las consecuencias serían catastróficas. El futuro pendía de un hilo, un paso en falso y todo se derrumbaría. En ese instante, Mark supo que no era solo el final de una amistad, fue el comienzo de algo mucho peor. La confianza que tan ciegamente le había dado a Alex sería su perdición, a menos que pudiera detenerla. Había más en juego que nunca y la cuenta atrás ya había comenzado. Mark Reynolds, un hábil abogado corporativo de unos 30 y tantos años, era conocido por su mente aguda y su incansable ética de trabajo. Había construido su carrera desde cero, proveniente de un entorno modesto donde las oportunidades habían sido pocas y espaciadas. Ahora, como socio de una prestigiosa firma de abogados, Mark disfrutaba de las recompensas de su arduo trabajo: un elegante apartamento con vista al horizonte de la ciudad, un costoso automóvil estacionado afuera y el respeto de sus colegas. Sin embargo, bajo este exterior aparentemente perfecto, Mark era un hombre atormentado por algo mucho más profundo, su propio conflicto interno. La vida profesional de Mark fue un éxito, pero su vida personal contaba una historia diferente. Su matrimonio con Emily, alguna vez lleno de pasión y promesas, había comenzado a desmoronarse. Las largas noches en la oficina, la presión constante y el peso de los casos que asumía habían abierto una brecha entre ellos. No habían compartido una conversación significativa en semanas e incluso cuando estaban juntos, parecían como si fueran solo compañeros de cuarto. Emily bromeaba a menudo sobre su interminable trabajo, pero la risa ya no llegaba a sus ojos. Una noche, mientras estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana, Mark no podía evitar la sensación de que faltaba algo. Tenía todo lo que pensaba que quería: estatus, riqueza y respeto, pero nada de eso parecía llenar el vacío dentro de él. Su relación con Alex, que alguna vez fue motivo de orgullo, también se había vuelto tensa. Lo que había comenzado como una amistad basada en la ambición mutua, se había convertido en algo más competitivo, más tóxico. Sutiles indicios del pasado, llamadas no contestadas, frialdad, disculpas poco entusiastas, comenzaron a resurgir. Fue solo ahora, con el dolor de la traición de Alex fresco en su mente, que Mark se dio cuenta de cuán profundas habían sido las grietas, pero nunca había sospechado que llegaría a esto. Siempre había estado Alex a su lado, y ahora él era quien derribaría todo. La lucha de Mark ahora era doble: el desmoronamiento de su vida personal y la inminente destrucción de su futuro profesional, todo por culpa de un hombre al que alguna vez consideró un hermano. El peso de sus decisiones pasadas cobraba gran importancia y estaba claro que las decisiones que había tomado, buenas o malas, estaban a punto de regresar para atormentarlo de maneras que nunca esperó. El escenario estaba preparado y Mark estaba a punto de afrontar un ajuste de cuentas que determinaría el curso de su vida. Sucedió una noche, el tipo de momento que podría alterar el curso de todo lo que Mark había construido. Estaba en su oficina, solo, revisando la pila de documentos legales
que se habían estado acumulando durante todo el día cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de texto de Alex. Necesitamos hablar. El corazón de Mark dio un vuelco. El tono del mensaje fue inesperado, casi demasiado casual, como si no pasara nada. Pero en el interior de Mark sonó una campana de advertencia. Agarró su abrigo y salió a las oscuras calles de la ciudad con la mente llena de posibilidades. Cuando Mark llegó al bar, el lugar estaba tranquilo, solo unos pocos clientes estaban dispersos. Vio a Alex inmediatamente sentado en una mesa trasera, con un vaso de whisky en la mano. Los ojos de Mark se entrecerraron mientras se deslizaba en el asiento frente a él. Antes de que pudiera hablar, Alex le dedicó una sonrisa tensa, una que no llegó a sus ojos. Mark, comenzó Alex, su voz firme pero hueca, creo que es hora de que pongamos fin a esta asociación. He hecho algunos cambios. La mente de Mark daba vueltas, tratando de comprender lo que Alex estaba insinuando. ¿Qué cambios? ¿De qué estás hablando? Alex dudó por un momento, luego se inclinó y su voz se convirtió en un susurro. He firmado un acuerdo con Kepler Investments. Me ofrecen algo mejor de lo que podríamos construir juntos. Miró a su alrededor, como si buscara espías. Ya firmé el contrato. ¿Quedarás fuera del trato, fuera del proyecto? No puedo seguir arrastrándote, ¿sabes que es mejor así? El peso de las palabras de Alex golpeó a Mark como un puñetazo en el estómago. Su mejor amigo, la única persona que pensaba que compartía su visión, lo había excluido. El negocio en el que habían trabajado juntos durante años, lo único que había definido su carrera, ahora se estaba desvaneciendo. Abrió la boca para protestar, para exigir una explicación, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Alex, no puedes, comenzó Mark, pero Alex levantó la mano, silenciándolo. Ya lo hice, Mark, está hecho, dijo Alex con frialdad. La finalidad de su tono era inconfundible. Lo siento, pero así tiene que ser. Las emociones de Mark se desbordaron, ira, incredulidad y una aplastante sensación de traición, todo mezclado. Quería gritar, tirar algo, pero se quedó ahí sentado, entumecido. El amigo en el que confiaba, el hombre con el que pensaba que podía contar, lo había destruido todo. A medida que la realidad de la situación se fue asentando, Mark se dio cuenta de que no se trataba solo de una medida comercial, fue personal. Alex había elegido su propio futuro por encima de su amistad y, al hacerlo, había trazado un camino peligroso para ambos. Los pensamientos de Mark se aceleraron mientras intentaba aceptar la traición. ¿Cómo podría recuperarse de esto? ¿Qué podría hacer ahora? Mark se puso de pie abruptamente, su mente ya entrando en modo de supervivencia. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, pero con creciente determinación. Encontraré una manera de derrotarte, te arrepentirás. Alex no se inmutó, ni siquiera levantó la vista. Con una última mirada, Mark se giró y salió del bar, su mente ya calculando los pasos que daría para recuperar lo que había perdido. Ya no era solo un hombre traicionado, era un hombre con una misión. El objetivo estaba fijado. Mark recuperaría lo que era suyo por derecho, sin importar el costo. Pero ante los escombros de su vida quedó claro que la batalla que se avecinaba sería más dura de lo que podría haber imaginado. Y había una cosa que sabía con certeza. Alex no era el único enemigo ahora. Las fuerzas que se interpondrían en su camino eran mucho más poderosas de lo que podría haber previsto. La mente de Mark trabajó furiosamente en los días siguientes, intentó idear una estrategia para contraatacar, superar a Alex y recuperar su posición. Comenzó por ponerse en contacto con sus abogados buscando una laguna jurídica en el contrato que Alex había firmado con Kepler Investments. Los términos eran herméticos y después de horas de discusiones con su equipo legal, quedó claro que las posibilidades de ganar una batalla legal eran escasas. Alex había jugado sus cartas a la perfección, asegurándose de que cada movimiento fuera legalmente vinculante y aparentemente irreprochable. Pero Mark no estaba dispuesto a darse por vencido todavía. Comenzó a investigar, profundizando en las operaciones de Kepler.
con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera inclinar la balanza a su favor. Una tarde, mientras reflexionaba sobre las finanzas de Kepler, sonó el teléfono de Mark. Era Derek, un viejo colega de su época trabajando en finanzas. Derek era un poco comodín, un hombre que siempre tuvo una manera de encontrar información sobre personas y organizaciones, pero a un costo. Su voz al otro lado de la línea era baja, conspiradora. Escuché sobre Alex, dijo Derek. Escuche, tal vez pueda ayudarle, pero le va a costar. Kepler Investments tiene algunos negocios turbios a puerta cerrada. Puedo conseguirle la información que necesita para exponerlos. Pero no espere que le salga barato. A la gente no le gusta que sus esqueletos se ventilen en público. Marcos vaciló. Derek siempre había estado demasiado cerca de la línea, demasiado cómodo con el inframundo de los negocios, pero Mark estaba desesperado, necesitaba influencia. ¿Cuál es el precio? Me deberás un favor, uno que puedo reclamar en cualquier momento, y créeme, no querrás echarte atrás en ese trato. Tengo mucha memoria, Mark. Los términos eran estrictos, pero Mark sabía que no tenía otra opción. Trato. Mientras Derek trabajaba en sus conexiones, Mark se centró en su siguiente paso: confrontar a Alex directamente. No podía simplemente dejar pasar esto. No podía permitir que su antiguo amigo se saliera con la suya, apuñalándolo por la espalda tan fácilmente. Sabía dónde estaría Alex la noche siguiente, en un evento benéfico exclusivo que estaba organizando, una oportunidad perfecta para que Mark hiciera notar su presencia. Esa noche, Mark estaba afuera del gran salón de baile del hotel, vestido con un traje que le apretaba demasiado el pecho. No estaba aquí para establecer contactos, no estaba aquí para tener una pequeña charla, estaba aquí para hacerle pagar a Alex. Al entrar en la habitación, sus ojos inmediatamente encontraron a Alex, de pie al frente de la multitud, saludando a la gente con esa misma sonrisa encantadora que Mark alguna vez había envidiado. Los puños de Mark se cerraron a sus costados, sus pensamientos eran un torbellino de ira y traición. Se abrió paso entre la multitud, ignorando los corteses apretones de manos y las presentaciones. Cuando finalmente llegó hasta Alex, no se molestó en hacer bromas. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de todo lo que construimos? La voz de Mark era fría, pero la ira que hervía bajo la superficie era palpable. Alex se volvió hacia él, su expresión al principio ilegible, luego, con un destello de reconocimiento, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Pensé que estarías aquí. Estás molesto, lo entiendo. Pero esto es un negocio, Mark. No es nada personal. Sabías que este día iba a llegar. Ambos lo sabíamos. Las manos de Mark temblaron de rabia, pero luchó por mantener la compostura. Me traicionaste. No solo te llevaste mi compañía, te llevaste mi confianza. La mirada de Alex se suavizó, pero no había ninguna disculpa en ella. La confianza no paga las cuentas, y ahora mismo estoy haciendo lo mejor para ambos. Déjalo ir, Mark. Estarás mejor a largo plazo. Era la misma actitud desdeñosa que había carcomido el interior de Mark desde las consecuencias. Alex siempre fue el hablador suave, el que podía justificar cualquier cosa con su lengua plateada, pero Mark no estaba dispuesto a dejar pasar esto. Estás equivocado, Alex. No voy a dejar pasar esto. Antes de que Alex pudiera responder, una voz llamó detrás de ellos. Era Derek. Parece que ustedes dos están teniendo una reunión, dijo, su tono lleno de sarcasmo. Mark se volvió hacia Derek, que tenía una mirada de complicidad en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alex, con una nota de sospecha arrastrándose en su voz. Derek no perdió el ritmo. Solo asegurarme de que Mark no haga nada de lo que pueda arrepentirse. Ya sabes, algunas personas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que es suyo. Alex entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Derek simplemente sonrió, mostrando una sonrisa que era casi depredadora. No te preocupes, solo estoy aquí para el espectáculo. Ustedes dos pueden resolver el resto por su cuenta. Giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Mark y Alex solos nuevamente. La tensión entre ellos era espesa. El corazón de Mark se aceleró,
sabiendo que tenía que actuar rápido, no podía dejar que Alex ganara. Tenía que jugar bien sus cartas, necesitaba influencia, y Derek podría ser la clave para encontrarla. A medida que avanzaba la noche, Mark siguió sopesando sus opciones, constantemente consciente de las consecuencias que podrían tener sus acciones. Cada paso que daba parecía un riesgo calculado. Si exponía los tratos de Alex con Kepler, podría recuperar parte de su posición, pero también tendría consecuencias que aún no podía predecir. La presión iba en aumento y Mark podía sentir la tensión. Parecía que cada decisión tenía el potencial de hacerlo o deshacerlo, pero a medida que la velada llegaba a su fin, Mark no pudo evitar la sensación de que había mucho más en juego de lo que pensaba. No se trataba solo de una empresa o una traición, se trataba de algo mucho más grande. El mundo que Mark alguna vez había navegado con facilidad, negocios, confianza y lealtad, se estaba desmoronando debajo de él y en su lugar una realidad mucho más oscura estaba tomando forma. Ya no estaba luchando solo por venganza, estaba luchando por sobrevivir en un mundo en el que no había lugar para la honestidad. Cada elección que hiciera de ahora en adelante lo empujaría más hacia la oscuridad o lo sacaría hacia la luz. Y Mark no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Al abandonar el evento, el peso de sus decisiones recayó pesadamente sobre sus hombros. Aún no tenía todas las respuestas, pero sí sabía una cosa con certeza. La batalla estaba lejos de terminar. La investigación de Mark sobre Kepler Investments avanzaba a un ritmo lento y vertiginoso. Derek había proporcionado algunas pistas, pero ninguna lo suficientemente sólida como para usarla. La frustración había ido aumentando y la desesperación de Mark se estaba volviendo palpable. Cada intento de exponer a Alex parecía inútil y parecía que el mundo estaba conspirando para evitar que recuperara el control. Pero todo cambió una tarde cuando Mark recibió un correo electrónico cifrado de Derek. La línea de asunto era simple. ¿Querías pruebas? Aquí está. Mark abrió el correo electrónico con manos temblorosas, sabiendo que este podría ser el gran avance que estaba esperando. En el interior, Derek había adjuntado una serie de documentos, incluidos correos electrónicos, informes financieros y contratos, piezas de un rompecabezas que Mark ni siquiera sabía que existían. Mientras examinaba los documentos, los ojos de Mark se abrieron con incredulidad. Allí, enterrada entre una pila de acuerdos financieros, había una cadena de correo electrónico que detallaba un plan ilegal que involucraba a Kepler Investments, Alex y varias figuras empresariales de alto perfil. No se trataba solo de hacerse cargo de la empresa de Mark. Se trataba de un plan coordinado para manipular el mercado de valores, canalizar grandes sumas de dinero a través de empresas fantasma y utilizar la empresa de Mark como peón en un juego mucho más amplio. Alex había orquestado todo el asunto y Mark había sido víctima involuntaria no solo de una traición, sino de una conspiración de gran alcance que se extendía a áreas que nunca creyó posibles. La revelación golpeó a Mark como un puñetazo en el estómago. Alex no solo quería su compañía, lo había convertido en un chivo expiatorio, una forma de encubrir un fraude financiero masivo. La mente de Mark se aceleró, reconstruyendo las implicaciones de lo que acababa de descubrir. No se trataba solo de rivalidad empresarial, esto fue un delito. Si queda expuesto, derribaría a Kepler Investments, arruinaría la carrera de Alex y potencialmente destruiría a todos los involucrados, incluido el propio Mark. Su estómago se revolvió con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Por qué no vi esto antes? Las señales habían estado ahí todo el tiempo: el repentino éxito de Alex, la rápida y eficiente adquisición de la empresa de Mark, la forma en que todo se había desarrollado tan claramente. Pero Mark había estado demasiado cegado por la traición para mirar más profundamente, demasiado concentrado en su propio dolor para ver la conspiración más amplia en juego. Los documentos que Derek había enviado no fueron solo una revelación, cambiaron las reglas del juego. Mark sabía que exponer el alcance total del fraude de Alex
podría ser su oportunidad no solo de recuperar su empresa, sino también de limpiar su nombre. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo peligroso que era este camino. Ya no luchaba solo por su empresa, estaba luchando contra gente poderosa, gente que no se detendría ante nada para proteger su imperio. De repente, lo que estaba en juego se había disparado y Mark se dio cuenta con gran pesar de que había subestimado la verdadera magnitud del desastre en el que se encontraba. Ya no estaba lidiando con una simple traición. Esta fue una lucha por la supervivencia. Tenía que decidir exponer a Sir Alex y arriesgarlo todo, o marcharse y dejar que el sistema corrupto siguiera sin control. Mientras Mark se recostaba en su silla, el peso de la decisión lo oprimía. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Hasta dónde llegó esto en la madriguera del conejo? ¿Quién más estuvo involucrado? Y, lo más importante, ¿podría confiar en Derek o en cualquier otra persona? Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Derek: es más grande de lo que piensas. Ten cuidado, Mark, no confíes en nadie. El corazón de Mark se aceleró al darse cuenta de toda la gravedad de la situación. Había querido venganza, pero ahora estaba claro que a lo que se enfrentaba era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. No podía luchar contra esto solo. El punto de inflexión había llegado. Mark ahora sabía a qué se enfrentaba realmente. Esto no fue solo una traición, era una lucha por la justicia contra un sistema corrupto, y Mark estaba a punto de arriesgarlo todo para derribarlo. Pero con cada nueva revelación, lo que estaba en juego crecía y el peligro se hacía más real. Ya no había vuelta atrás. El camino a seguir era incierto y el sentido de urgencia de Mark creció. El tiempo se acababa y cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de cuánto tenía que perder. Pero una cosa estaba clara: el imperio de Alex se estaba desmoronando y Mark era el único que tenía el poder de derribarlo todo, o ver cómo lo consume. Mark estaba en el borde de la azotea, contemplando la ciudad que había sido a la vez su campo de batalla y su prisión. El viento era cortante, pero su corazón estaba más pesado que cualquier frío que el aire nocturno pudiera provocar. En su mano apretaba el sobre que contenía la última pieza del rompecabezas, la evidencia que podría poner de rodillas a Alex y Kepler Investments. La verdad estaba en sus manos, pero el costo de exponerla le pesaba como una montaña. Alex lo había llamado esa mañana con una calma en su voz que contradecía la situación. Tienes tu evidencia, Mark. Sé que la tienes, pero seamos claros acerca de algo. Esta es tu última oportunidad de marcharte. Tú y yo sabemos lo que sucederá si lo haces público. Nadie te creerá más que a mí. Nunca lo hacen. Mark esperaba arrogancia, pero no este nivel de certeza. Sin embargo, Alex lo había subestimado. Mark ya no era el hombre ingenuo que alguna vez fue, el que creía en el sistema, que confiaba en que todo saldría bien si seguía adelante. No, los últimos meses lo habían convertido en algo más. Un hombre que entendió el costo de la traición y que finalmente estaba listo para contraatacar sin importar las consecuencias. Escuchó el familiar sonido de pasos detrás de él. Era Derek, el aliado que lo había ayudado a descubrir el alcance total de la manipulación de Alex. Pero esta vez, Derek no parecía alguien de su lado, parecía nervioso. «Mark, no tienes que hacer esto», dijo Derek con la voz temblorosa. Esto, esto no es para lo que nos inscribimos. Alex no es solo un hombre de negocios, tiene conexiones poderosas. Si sigues adelante con esto, todo por lo que has trabajado se habrá ido. Tú serás el que quedará expuesto. Ya estás al límite. Los ojos de Mark no abandonaron el horizonte. Entendía la preocupación de Derek, pero su determinación no había flaqueado. Ya estoy expuesto, Derek. ¿Qué crees que me ha hecho? ¿Qué crees que nos ha hecho a todos? Esto ya no se trata de mí, se trata de detenerlo antes de que se lo haga a alguien más. Derek dio un paso más cerca. Estás hablando de derribar un imperio. Esto es más grande que tu empresa, más grande que tu reputación. No puedes ganar esta pelea. Te destruirás a ti mismo en el proceso.
Mark finalmente se giró y miró a Derek a los ojos. Hubo un momento de silencio, un entendimiento entre ellos, como si Derek le estuviera suplicando que se alejara del borde del acantilado en el que ambos estaban parados. Pero Mark tomó la decisión. Había sido un peón en este juego durante bastante tiempo. Ahora iba a dar el paso final. Ya terminé de correr, dijo Mark en voz baja pero resuelta. Este es el momento. O lo derroto o él destruye a todos los que me importan. No puedo permitir que eso suceda. La tensión en el aire se hizo más espesa cuando ambos escucharon un auto detenerse debajo de ellos. El enfrentamiento estaba a punto de suceder. Alex había llegado confiado, dispuesto a atar los cabos sueltos. La mano de Mark apretó el sobre, la evidencia que podría exponerlo todo. Las puertas del ascensor se abrieron y Alex salió. Su elegante traje hacía juego con su fría sonrisa. Vio a Mark y Derek parados allí y asintió levemente, como si simplemente estuviera entrando a una reunión de negocios. «Viniste», dijo Mark con voz firme, aunque sus entrañas se revolvían con ira. «Tengo lo que necesito, Alex. Estás acabado. El mundo sabrá la verdad». Alex se rió entre dientes, imperturbable. «¿De verdad crees que así es como termina esto? ¿No tienes idea de con quién estás tratando? Yo construí este imperio, Mark. ¿Crees que unos pocos documentos pueden derribarlo todo? Piénsalo de nuevo». Mark dio un paso adelante sin apartar su mirada de los ojos de Alex. «No son solo unos pocos documentos. Es tu legado, es el trabajo de tu vida, y te estoy dando una oportunidad de marcharte. Todo lo que necesitas hacer es hacerte a un lado y me aseguraré de que no caigas con esto. Pero si intentas luchar, si intentas destruirme una última vez, lo expondré todo». El aire crepitaba de tensión. La sonrisa de Alex se desvaneció por primera vez, reemplazada por un destello de ira. «Tú no puedes establecer las reglas, Mark. Nunca las hiciste». Un silencio pesado y opresivo se apoderó de ellos. Mark sintió que se le aceleraba el pulso, pero su decisión era definitiva. Tenía que hacer esto, no solo por su empresa, sino por cada persona que Alex había aplastado en el camino. Este fue el momento. Podía dar marcha atrás y dejar que Alex continuara su reinado, o podía mantenerse erguido y luchar por lo que era correcto. «Mark, estás cometiendo un error», advirtió Alex, dando un paso adelante en voz baja y amenazadora. «¿Crees que la gente te creerá a ti antes que a mí? ¿Crees que le creerán a un ejecutivo fracasado y sin nada que perder? Piénsalo de nuevo». Los ojos de Mark se endurecieron. «Ya has perdido, la verdad saldrá a la luz, te guste o no». El peso de la decisión lo oprimía. El corazón de Mark se aceleró cuando la tensión entre ellos se rompió. Tomó el sobre y lo arrojó a la azotea. «Ya dejé de tenerte miedo». El sonido del viento soplando a su alrededor se sintió como el último aliento antes de la tormenta. Alex dio un paso atrás, su expresión se tensó por la ira. Mark había hecho su movimiento. Ahora ya no había vuelta atrás, la verdad se desataría y en ese momento Mark se dio cuenta de lo más importante. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Dicho esto, Mark se giró y se alejó, mientras el sonido de la ira de Alex se desvanecía detrás de él. El enfrentamiento había terminado. Lo que pasaría después determinaría el futuro de todo lo que Alex había construido. Y Mark estaría preparado para afrontar lo que viniera después. Se había fijado lo que estaba en juego. Ahora, Mark dejaría que la verdad se revelara. Los días posteriores al enfrentamiento en la azotea le parecieron borrosos a Mark. Cuando la verdad salió a la luz, el mundo que lo rodeaba cambió dramáticamente. Los documentos que había expuesto no solo acabaron con Alex, desenmarañaron toda una red de engaños y corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Mark jamás había imaginado. Los medios de comunicación estaban alborotados con la historia, y su nombre, alguna vez asociado con el fracaso y el escándalo, comenzó a ser reconocido por algo diferente: su valentía. Pero las consecuencias fueron inevitables. El imperio de Alex se desmoronó casi de la noche a la mañana. El efecto dominó se extendió a todos los que habían estado involucrados con Kepler Investments, incluidos
varios nombres de alto perfil en el mundo empresarial. Las batallas legales que siguieron fueron intensas y, aunque Mark había desempeñado su papel en exponer la verdad, ahora se encontraba en medio de un torbellino. Llegaron demandas, algunas de personas que sentían que habían sido perjudicadas por la misma empresa para la que alguna vez habían trabajado, otras de competidores que buscaban capitalizar la caída de Alex. A pesar de todo, Mark mantuvo la calma, sabiendo que la decisión que había tomado era la correcta. Pero el costo personal fue innegable. Sus relaciones con las personas más cercanas a él, Derek, su antiguo mentor e incluso su familia, comenzaron a deteriorarse. Derek, que había sido su aliado, ahora luchaba con las consecuencias de sus propias acciones. La presión fue demasiada para él y comenzaron a distanciarse. Su amistad, que alguna vez fue sólida, se desmoronó bajo el peso de sus decisiones. Mark pasó largas noches solo en su apartamento, reflexionando sobre los acontecimientos que lo habían llevado a este momento. A menudo se había preguntado si habría otro camino que podría haber tomado, uno que no implicara tanto dolor ni tanto sacrificio, pero cada día que pasaba se daba cuenta de que la vida que había llevado, los errores que había cometido, lo habían llevado hasta este punto. No fue solo la verdad lo que lo había liberado, fue el coraje de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había tomado el camino difícil y, si bien había sido una lucha, era el camino que tenía que recorrer. Con el paso de los meses, Mark comenzó a reconstruir, no solo su carrera, aunque poco a poco se estaba recuperando, sino también su sentido de sí mismo. La vergüenza que una vez lo agobiaba desaparecía con cada nuevo paso adelante. Ya no buscó venganza ni validación de nadie. Su redención no provino del reconocimiento del público, sino de su propia comprensión de lo que realmente importaba. En los momentos finales de reflexión, Mark se dio cuenta de que la verdadera libertad no se trataba de derribar a los demás, se trataba de encontrar la paz dentro de sí mismo. Había luchado por la justicia, pero ahora estaba aprendiendo a vivir por algo mejor, la integridad. Y mientras caminaba hacia el nuevo capítulo de su vida, sabía que el camino por delante sería difícil, pero le correspondía recorrerlo y lo enfrentaría con las lecciones que había aprendido. Los meses posteriores a las batallas legales y el frenesí mediático habían adquirido un ritmo tranquilo. Mark estaba sentado en su escritorio, en la pequeña pero recientemente renovada oficina de su firma de consultoría. Las paredes, alguna vez desnudas y frías, ahora estaban adornadas con fotografías enmarcadas de su familia y algunos recuerdos simbólicos de su época en el derecho corporativo. Estaba muy lejos de la oficina fría y estéril de Kepler Investments y cada día Mark se sentía un poco más en paz. Las consecuencias legales del escándalo finalmente habían concluido, dejando a Alex y sus colaboradores con poco más que honorarios legales y vergüenza pública. Pero no fue solo el mundo empresarial lo que Mark tuvo que reconstruir. Sus relaciones personales, que se habían fracturado a lo largo de los años, comenzaron a sanar de maneras que no había previsto. Derek, que alguna vez fue mentor y luego adversario, se acercó varios meses después de que pasó la tormenta. Su conversación, aunque incómoda al principio, había sido un paso hacia la reconciliación. Derek admitió su papel en las malas acciones en Kepler e incluso habló de su propio arrepentimiento. Siempre intenté ir un paso por delante, Mark, confesó con la voz cargada de años de culpa, pero al final perdí la noción de lo que realmente importaba. Para Mark, la conversación había sido catártica. Fue la primera vez que sintió que podía perdonar a Derek, no solo por sus acciones, sino por su propia incapacidad para ver el panorama general hasta que fue demasiado tarde. Su relación, alguna vez definida por la competencia y el secreto, se había transformado en algo más honesto. Acordaron colaborar en algunos proyectos más pequeños, pero ya no existía la tensión ni la ambición de ascender más a cualquier precio. Se trataba simplemente de hacer un trabajo significativo. En su vida personal, Mark había vuelto a salir con Claire. Su separación durante la crisis había sido dura,
pero ambos habían dedicado tiempo a reflexionar sobre lo que había salido mal. La separación los había obligado a crecer individualmente y ahora se encontraban más alineados que nunca. Claire tenía su propio viaje que completar. Había vuelto a enseñar en la universidad centrándose en cursos sobre ética y derecho empresarial, pero ahora podían compartir sus vidas nuevamente sin la presión inminente de los errores del pasado. Sentado en su oficina, Mark se encontró pensando en su viaje desde el abogado arrogante y egoísta que había sido en Kepler hasta el hombre en que se había convertido. La tentación de triunfar a cualquier precio había sido muy fuerte, pero las lecciones que había aprendido a lo largo del camino finalmente lo habían convertido en alguien que entendía que el verdadero éxito no se trataba de dinero, poder o influencia, se trataba de confianza, integridad y tomar las decisiones correctas, incluso cuando nadie estaba mirando. Recordó las últimas palabras que Alex le había dicho antes del enfrentamiento: ¿crees que eres mejor que yo? Serás como yo algún día. En ese momento, Mark no sabía qué pensar, pero ahora, con todo detrás de él, se dio cuenta de que las palabras de Alex habían sido una forma retorcida de profecía. Él había estado en el camino de convertirse en alguien como Alex, pero fue la decisión de enfrentar la verdad sin importar el costo, lo que lo había hecho diferente. Mark cerró los ojos y pensó en el consejo que su madre le había dado años atrás cuando empezó a ejercer el derecho. Recuerda quién eres cuando el mundo empiece a decirte quién deberías ser. Durante mucho tiempo había dejado que la ambición y la codicia dictaran sus decisiones, pero ahora, después de que todo se hubiera derrumbado, era libre de definir el éxito en sus propios términos. Y no se trataba de riqueza o estatus, se trataba de convertirse en alguien de quien pudiera estar orgulloso. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Mark se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. El mundo exterior bullía con su caos habitual, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Se había enfrentado a sus demonios, derribado los muros que había construido y aprendido la dura verdad sobre lo que realmente importaba. En los tranquilos momentos de reflexión, Mark comprendió que la vida seguiría desafiándolo. Siempre habría tentaciones, reveses y nuevas batallas que librar. Pero él estaba listo. Esta vez los enfrentaría con una claridad que nunca antes había tenido, basada en las lecciones que había aprendido y en el hombre en el que se había convertido. Cuando se dio vuelta para salir de la oficina, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de Claire. ¿Cena a las 7? Estoy deseando pasar una velada tranquila juntos. Mark sonrió, sabiendo que si bien su viaje había estado lleno de confusión, lo había llevado hasta aquí, a un lugar de equilibrio, a un nuevo comienzo. Escribió una respuesta rápida y salió por la puerta. El futuro, incierto como siempre, ya no daba miedo. Tenía todo lo que necesitaba dentro de sí mismo, la fuerza para afrontar lo que vendría después y la sabiduría para elegir lo verdaderamente importante. Y así, con un renovado sentido de propósito, Mark dio el primer paso hacia el siguiente capítulo de su vida.